Hola, buenas tardes a todos. Es un placer para mí poder acompañarlos en este diplomado dirigido a todos ustedes, el equipo de enfermería que personalmente me encanta de verdad que podamos hacer realidad este proyecto. Yo soy la doctora Luisa Aguilera, soy la presidenta y fundadora de Salvando Latidos, esta organización que también está siendo parte de este maravilloso proyecto y también parte de la Asociación Mexicana de Insuficiencia Cardíaca. De verdad, muchísimas gracias por confiar en nosotros, muchísimas gracias por confiar en el proyecto que está dirigido a mejorar la calidad de vida de los pacientes que ustedes van a atender. De verdad, espero que aprovechen este curso, tendrán ponentes de alto nivel y, por supuesto, tendrán las puertas abiertas para venir a Salvando Latidos y colaborar con nosotros cuando ustedes quieran. Claro que para poder hablar de insuficiencia cardíaca requerimos conocer la anatomía y fisiología del sistema cardiovascular y por supuesto que media hora tal vez no es suficiente, pero trataremos de dar los puntos más importantes sobre esta condición. Porque definitivamente, como decía Albert Einstein, si quieres entender a una persona, no escuches sus palabras, observa sus comportamientos. Pero si quieres entender una enfermedad, debes escuchar al paciente y observar su comportamiento. Por lo tanto, yo realmente creo que el paso uno es comprender cómo funciona el sistema cardiovascular, aprender a interrogar al paciente y de ahí podremos decidir asertivamente qué es lo que sigue, ¿no? Así que quiero recordarles un poco qué hace el corazón. El corazón sabemos que es la bomba más importante del cuerpo, se encarga de llevar sangre a todo el organismo. Y vamos a imaginarnos, aquí tienen mi puntero, que ustedes son un eritrocito que va a deambular por el corazón. Ustedes podrían llegar por dos lados, ya sea por la vena cava superior, que es esta, de la parte del cuerpo superior de nosotros, o de la parte inferior, que es la vena cava inferior. Se deslizarían hasta llegar a la aurícula derecha. La aurícula derecha es la cavidad con menos presión dentro del corazón y de ahí pasarían a través de la válvula tricúspide, esta válvula que conecta precisamente aurícula derecha con la siguiente cavidad que es el ventrículo derecho. El ventrículo derecho que tiene en general menor tamaño y menor presión también comparado con el ventrículo izquierdo, y de aquí saldrían expulsados a través de la contracción del ventrículo derecho a la arteria pulmonar. Quiero recordarles que las arterias usualmente llevan sangre oxigenada. La arteria pulmonar es la excepción, la primera excepción que veremos ahorita, en donde la arteria lleva sangre no oxigenada, pero se llama también arteria a todo vaso sanguíneo que sale del corazón, ¿ok? Y como esta sale del corazón, aunque sea del lado derecho, se llama también arteria pulmonar y la válvula que ocluye el paso entre ventrículo derecho y esta arteria se llama válvula pulmonar, ¿ok? Esta arteria va a llevar la sangre a los pulmones, pulmón derecho, pulmón izquierdo, en donde se llevará a cambio el cambio de algunos moléculas como el oxígeno y el dióxido de carbono, en donde entonces tendremos sangre oxigenada y llena de nutrientes que regresará al lado izquierdo del corazón por la siguiente excepción, que son las venas pulmonares. Las venas pulmonares, usualmente las venas también llevan sangre no oxigenada, pero las venas pulmonares son las únicas venas que llevan de manera fisiológica sangre oxigenada al corazón, porque de igual forma todos los vasos que llegan al corazón se llaman venas. Las venas pulmonares son cuatro, tenemos cuatro derechas, cuatro izquierdas y estas llegarán a la aurícula izquierda. De la aurícula izquierda pasaremos a través de la válvula mitral al ventrículo izquierdo, la cavidad con mayor presión y grosor del corazón, en donde se expulsará a través de la válvula aórtica hacia la arteria aorta el resto de la sangre, ¿no? Recordar que usualmente el corazón no se contrae al 100%, no se colapsa. Lo que va a pasar es que se contrae prácticamente al 50% y es por eso que la medición normal es 50%. Ahora, ¿cómo funciona el corazón? Aparte de bombear la sangre, pues prácticamente tenemos una serie de elementos que iremos viendo a continuación. Es un órgano vital, no existe la vida sin corazón y de manera normal la sangre siempre sigue una dirección. Como pueden ver aquí, se abren las válvulas, cierran, entra, sale. Siempre llevamos un flujo hacia adelante, no hacia atrás. Si nosotros quisiéramos ver el corazón en alguna forma, digamos como fotográfica, pues
una de las estrategias que podríamos tener a la mano es precisamente la radiografía, en donde no se pueden distinguir todas las cavidades, pero un poco siguiendo este diagrama que quiero que se queden muy bien, vean cómo en una radiografía nosotros podemos ver la vena cava superior del lado derecho y la aurícula derecha. El ventrículo derecho queda acá abajo, casi atrás, no se alcanza a apreciar en la radiografía, y del lado izquierdo veríamos la arteria aorta, la arteria pulmonar, recuerden esta arteria de acá, y después vendrían la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. Un poco así, ¿no? Entonces, la radiografía sí nos sirve sobre todo para ver si hay cardiomegalia, para ver pulmones. Yo siempre les digo que es una herramienta adecuada también para poder iniciar en general la evaluación de un paciente. Tenemos el ABCDE para ver una radiografía. AD adecuada, que la tráquea esté al centro, que sea la radiografía del paciente, que esté más o menos simétrica. eh, el B de huesos, bones, en donde bones en inglés, pues en donde vemos que los arcos costales no tengan fracturas, que estén bien, que no estén muy aumentados los espacios intercostales. P de silueta, ¿ok? Y contenido, en donde vamos a ver la silueta cardíaca y el pulmón. C de contenido, donde se ve silueta y pulmón. Y D de diafragma, en donde voltamos a ver que en el diafragma, en las puntas, no haya ninguna alteración. A, adecuada. B, bones, huesos. C, de contenido, silueta, que ya sabemos que silueta no se escribe con C, pero sí tendríamos que revisar esto. Y además tenemos T de diafragma, en donde definitivamente lo que vamos a buscar es que no haya aire o líquidos, ¿no? Ahora tenemos las válvulas, que recordar que las válvulas son estas puertitas que nos permiten que la sangre entre y salga de forma adecuada y que no se regrese, en donde tenemos las pulmonares que tienen tres, igual que la aórtica. Estas válvulas se llaman sigmoideas o pulmonaria aórtica, que tienen tres valvas. La válvula tricúspide, que también tiene tres valvas, pero es un poco diferente la forma en la que funciona, y la válvula mitral, que es la del lado izquierdo, que solo tiene dos valvas. Y nosotros podemos auscultar estas válvulas en algunos focos con nuestro estetoscopio. De este lado está el foco aórtico, fíjense, es del lado contrario, tal vez al que esperaríamos, porque la anatomía dice que la aorta sale a la izquierda, pero como sale de esta forma, realmente el flujo principalmente lo vamos a escuchar del lado derecho. ¿Ok? Entonces, más o menos a este nivel, en el segundo espacio intercostal, pondríamos el estetoscopio al ladito del esternón del lado derecho, ahí estaría el foco aórtico, el pulmonar, el tercer espacio de ERF, que ahí nos sirve un poco para escuchar todo el corazón, y luego vemos del lado para esternal izquierdo el tricuspidio y la mitral, del lado del apex, ¿ok? Un espacio intercostal, y media. Recuerden que precisamente los soplos son turbulencia, flujo sanguíneo y vibraciones. Podemos verlas por el aumento del flujo sanguíneo, aumento del volumen, cambios del diámetro de las válvulas o disminución del calibre. Estas son algunas de las razones por las que podemos escuchar soplos. De tal forma que si la sangre se regresa, ¿ok? Es decir, que el flujo, en vez de pasar hacia abajo, pasa hacia arriba o se regresa a las aurículas, nosotros le llamamos insuficiencia. Puede ser insuficiencia mitral, usualmente lo escuchamos en sístole, y en estenosis lo escucharemos en diástole. Y de igual forma en la aorta sería al revés. Cuando se escucha el soplo sería, si es en sístole, una estenosis, y si es en diástole, una insuficiencia, y lo mismo pero del lado derecho. Esto es muy sencillo de entender, pero tenemos que tener práctica escuchando pacientes para poder identificar el momento de sístole y diástole. El primer ruido que hace el pum, pum, ¿ok? El primer ruido que escuchamos cuando ponemos nuestro estetoscopio ese es el cierre de las válvulas aurículo-ventriculares, y el segundo ruido de las sigmoideas. De tal forma que si después de que se cierran estas válvulas se escucha un soplo, es decir, en la primera fase en sístole, entonces tenemos una insuficiencia mitral o una estenosis aórtica, dependiendo del foco en el que estamos. ¿Ok?
Y de igual forma, si es después del segundo ruido, es decir, en la diástole, cuando se relaja el corazón, entonces veríamos que probablemente sería una estenosis si es en el foco mitral o una insuficiencia si es en el foco aórtico. Además, el corazón tiene un sistema de conducción eléctrica. Les recuerdo que tenemos aquí también que tenemos aquí precisamente esta electricidad a través de un sistema de células altamente especializados. Nosotros no vamos a ver las células. Si cortáramos el corazón y tratáramos de buscar este cableado, no lo podríamos encontrar. Son válvulas musculares, son fibras musculares, perdón, altamente especializadas, en donde lo que se hace es precisamente llevar electricidad por el músculo que dará parte a la contracción. ¿Ok? Después de una descarga eléctrica viene la contracción muscular. Ahora, ¿cómo es que se realiza esta contracción? Es a través de la energía eléctrica por excitabilidad cardíaca. Recuerden que tenemos células en el corazón que son despolarizables, es decir, que bajo algún estímulo viene y se inicia la despolarización por el intercambio de sodio. Primero entra el sodio a la célula, eso hace más positiva la célula. Recuerden que normalmente la célula es más negativa y después empieza a bajar y en el caso de las células del corazón tiene una entrada de calcio y luego sale potasio haciéndose otra vez negativa y por último viene la bomba de sodio potasio ATPase. Con esto tenemos la despolarización. En el resto de las células podemos tener potenciales de acción más rápidas, ¿ok? En donde se fijan, no hay un periodo de meseta y precisamente en estas células que son más dependientes de calcio es donde se inicia el automatismo celular. Es decir, que las células se pueden autodespolarizar y por lo tanto iniciar automáticamente el ciclo eléctrico y más o menos así lo veríamos. La célula más rápida para despolarizarse o para hacer esta actividad eléctrica es la del nodo sinusal. Es por eso que usualmente el nodo sinusal es el que manda. Después vean cómo conforme va pasando el sistema de conducción a otras etapas, tenemos una despolarización más lenta con ya la presencia de meseta cuando llegan al punto del músculo ventricular. De tal forma que por eso es que en el nodo sinusal es el que manda, porque es el que se despolariza más rápido y eso permite que inicie la siguiente etapa de una forma anticipada que el resto de las células que lo hacen más lento. Por eso también van a ver que la velocidad y el tipo de complejo de QRS que se forma depende mucho también de el tipo de célula que lo está haciendo. Es decir, si viene del nodo sinusal, probablemente vamos a ver un QRS estrecho, una onda P bien formada. Si la estimulación, como cuando tenemos extrasístoles ventriculares, viene del músculo ventricular, entonces vamos a ver QRS más anchos. ¿Por qué? Porque la despolarización ahí es más lenta y por lo tanto vemos un poco más retardada la parte eléctrica del corazón. Esta es la razón por la que cada una de estas partes tiene una, digamos, velocidad de despolarización diferente. El nodo sinusal, cuando tiene el mando, más o menos va entre 60 y 100 latidos por minuto. Si nosotros tenemos una frecuencia nodal a nivel de las de His, tendríamos una frecuencia entre 40 y 60 latidos por minuto. Y si esa frecuencia viniera de acá abajo, un ritmo idioventricular, tendríamos una frecuencia entre 20 y 30 latidos por minuto. Importantísimo recordarles que primero se despolarizan las aurículas, se contraen, llenan el ventrículo de sangre y posteriormente se contrae el ventrículo izquierdo. Es por eso que empieza en el nodo sinusal y va bajando poco. En el electrocardiograma, por lo tanto, veríamos más o menos esto, ¿no? Si vemos el cableado superior, que tiene 3 cableados extra principales y uno para la izquierda, la parte de despolarización de la aurícula representa la onda P. La despolarización de los ventrículos es el QRS. Y la repolarización de los ventrículos es la onda T. ¿A qué me refiero con repolarización? Sería el proceso de relajación. ¿Ok? Ahora, ¿dónde está la repolarización de las aurículas? Sí existe, pero como al mismo tiempo se da la contracción ventricular, el QRS, es tan importante esa energía que no nos permite ver la repolarización auricular, pero sí existe.
Ahora, el electrocardiograma no es más que la toma de la fotografía, digamos, desde diferentes ángulos de la actividad eléctrica del corazón. Depende de dónde nos pongamos, vamos a tener diferentes trazos. Por eso tenemos múltiples, pues, áreas donde estamos tomando el electrocardiograma. No es el objetivo hablar ahorita mucho de electrocardiograma, pero también podemos hablar en algún taller sobre eso. Y esto, precisamente, lo que hace es permitirnos identificar la energía eléctrica del corazón desde varios puntos, de tal forma que nosotros podemos ver cómo se crea la onda P, cómo se crea el QRS, pero la foto no es igual si la tomo de una derivación del lado derecho que una derivación del lado izquierdo. Ahora, cuando nosotros completamos precisamente todas las fotografías y las diferentes derivaciones es que nos permiten hacer un concepto completo y realmente tener el diagnóstico adecuado de un tema cardiovascular. Una sola derivación no nos permitiría hacer el diagnóstico completo, aunque a veces se puede sugerir algo, no es lo adecuado hacer diagnósticos electrocardiográficos solo con una derivación. Recuerden, es un todo y hay que saber interpretar cada una de esas partes. Existen estrategias para ver el corazón durante todo el día, que se llama Holter de 24 horas. Es como ser el chismoso un poco de el ritmo cardíaco. Este es un dispositivo que ustedes ya conocen seguramente, en donde se puede grabar todo el tiempo que necesitemos esta actividad eléctrica del corazón. Bien, vamos a pasar, entendiendo que ya vimos cómo funcionan las válvulas, ya vimos un poco sobre cómo se conduce la actividad eléctrica del corazón, ya vimos el flujo sanguíneo, cómo es que pasa por parte de las arterias más relevantes y venas en el corazón, y ahora vamos a lo que está también ampliamente asociado con la insuficiencia cardíaca, que es el funcionamiento o la contracción cardíaca. Dentro de la contracción cardíaca, sabemos que a nivel, pues, estructural tenemos a la sarcómera, que es la unidad básica de contracción, y que a nivel celular tenemos precisamente unas bandas de actina y unas bandas de miocina, y que la miocina, cuando se contrae y que empieza a hacer movimientos para moverse sobre la actina, reduce y cuando se relaja, amplía el tema de la contracción. ¿Ok? De tal forma que nosotros podríamos decir que la contracción cardíaca tiene tres puntos claves. Número uno, la precarga. Quiero que ahorita todos imaginen que estamos trabajando con un globo, ¿ok? Y estoy buscando a ver si tengo un globo, pero bueno, pongamos que tenemos, voy a usar esto, la, como las perillas de la misma toma de presión de los baumas. Entonces, si nosotros infláramos un globo, todo el volumen que estuviera así inflado el globo sería la precarga. ¿De qué dependería qué tan inflado esté ese globo? Todo el volumen adentro del ventrículo izquierdo es de la frecuencia cardíaca. Si yo voy muy rápido, pues no le permito que se relaje bien el músculo y por lo tanto que se llene bien. Pero si yo también llevo una frecuencia muy lenta, le doy más tiempo al músculo de que se llene más de sangre y que tenga más cantidad al final. El retorno venoso, ¿cuánta sangre llega al ventrículo izquierdo? La volemia, ¿cuánta sangre tiene el paciente? Si está deshidratado, si tiene algún tema de sangrado, pues será diferente. La función auricular, porque como repasaremos más adelante, recuerden que el globo también se va a llenar con la contracción auricular, el ventrículo izquierdo. Por lo tanto, si la aurícula izquierda no funciona adecuadamente como en fibrilación auricular, pues tenemos menor carga al final de la diástole, ¿no? Y también qué tan relajado o no puede estar el ventrículo izquierdo. La poscarga sería todo lo que se resista a dejarme sacar el volumen del corazón. Esto puede ser el mismo grosor del músculo, que el músculo ya no funcione bien, y sobre todo, imaginemos que esta es la aorta, la resistencia que me dé la aorta, es decir, si hay hipertensión, para poder hacer el inflado o la relajación del manguito. Es decir, entre más resistencia yo tenga en la manguera, pues más me va a costar poder sacar la
sangre, ¿no? Es decir, entre más presión tenga la aorta, es más hipertenso el paciente, más resistencia, y por eso el músculo se empieza a hipertrofiar. Y luego viene por sí solo el grosor del músculo del corazón, cómo está la masa, cómo está incluso el calcio, y si está bajo algún tipo de medicamento inotrópico positivo o negativo. Recuerden, el inotropismo es la contracción del ventrículo. Ahora, a esto nosotros le llamamos la ley de Frank-Starling. Obviamente, a mayor distensión, o si nosotros tomamos una liga, a mayor estiramiento de la fibra, pues más fuerte se va a cerrar la liga. Esto quiere decir, a mayor precarga, mayor fuerza de contracción. Y lo contrario, mayor poscarga, pues también tendremos algunas alteraciones en temas de contracción y del grosor de la pared muscular. Cuando esto se combina, precarga, postcarga y contractilidad, tenemos el volumen latido o el volumen sistólico de eyección. Si nosotros no multiplicamos por la cantidad de veces que se contrae el corazón, a eso nosotros le llamamos gasto cardíaco. Y si lo multiplicamos por las resistencias vasculares sistémicas, se llama presión arterial. Entonces, vamos a ver el ciclo cardíaco de una forma muy simple. Nosotros tenemos varios elementos en el ciclo cardíaco, pero los podríamos dividir sencillamente en contracción y relajación, o sístole y diástole. Vamos a ver cómo sería precisamente los cambios según el electrocardiograma y el volumen en la contracción, ¿ok? Vamos a pararnos primero, esta es la parte de los ruidos cardíacos, como les decía, el primer ruido es el cierre de la válvula mitral y tricuspidia, y los segundos ruidos es de la aorta y la pulmonar. Ahora veremos qué es S3. Pero bueno, vamos aquí, ¿no? Vean, si nosotros seguimos la línea azul, esa es la línea del ventrículo izquierdo, o del ventrículo derecho, porque funcionan muy parecido. Pero ahorita estamos precisamente en el ventrículo izquierdo, que es el que nos interesa. Esta va aquí, esta es la parte de la diástole. Aquí se está llenando, es decir, este momento justo donde se empieza a llenar el ventrículo, y después vean cómo viene la contracción auricular. Esta contracción auricular es esta onda que se llama onda A. Nosotros después tenemos el inicio de la contracción. En este momento se llama contracción isovolumétrica porque aquí se cierra la válvula mitral y inicia la contracción. Vean cómo hay un pequeño momento en el que inicia la contracción y la válvula mitral está cerrada. Y cuando la contracción es lo suficientemente fuerte para vencer la presión de la aorta, ¿ok? De la aorta, entonces ahí empieza a salir la sangre del ventrículo izquierdo a la circulación. Esto sería el incremento de la presión arterial y también el incremento de la presión del ventrículo izquierdo. Aquí ya se abrió la válvula aórtica. Se cierra cuando la presión del ventrículo izquierdo cae por debajo de la presión del ventrículo y de la aorta, perdón, y empieza la relajación isovolumétrica. Aquí está cerrada la válvula aórtica, se relaja el ventrículo izquierdo y se abre la mitral, ya que cae la presión del ventrículo por debajo de la presión de la aurícula, que es esta línea punteada. Presión de la aorta, presión de la aurícula. Se abre la válvula mitral y otra vez empieza a llenar el ventrículo izquierdo. Cae toda la sangre que se había guardado en la aurícula al ventrículo izquierdo y otra vez empieza la contracción. Entonces, ustedes podrían, permítanme, ¿necesitan algo? Bien, les pregunté si podía. Un segundo. Una disculpa. Entonces, hablábamos un poco de esta parte en donde se va a llenar otra vez el ventrículo izquierdo. ¿Ok? Entonces tenemos primer ruido, segundo ruido. ¿Qué es el S3 o el tercer ruido que vamos a escuchar también en insuficiencia cardíaca? Cuando se abre la válvula mitral, ¿ok? Toda la sangre que está en la aurícula cae al ventrículo. De forma normal, esa caída de esa sangre
no se escucha. Cuando es mucha la cantidad de sangre, es decir, que el paciente está congestivo, sobrecargado de volumen, cuando se abre la válvula mitral y cae la sangre que está en la aurícula en el ventrículo, se escucha el S3. Les digo que el S3 es como agua que cae en agua. Se escucha normalmente en embarazadas y en niños, y eso es normal, pero en los pacientes con insuficiencia cardíaca se escucha como un tercer ruido de galope, que no sé si por ahí han escuchado que se escucha tun, 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 y es precisamente porque después del segundo ruido se escucha un tercer ruido luego. ¿Qué es el S4? Vean cómo el S4 está justo aquí. ¿Qué les dije que era esto? La contracción auricular. Cuando tenemos la contracción auricular y se expulsa la sangre del ventrículo izquierdo, normalmente no se escucha tampoco esa caída de sangre. Cuando nuestro ventrículo izquierdo está engrosado, está más resistente, no se relaja adecuadamente, sobre todo como en insuficiencia cardíaca de FEBI preservada, aunque puede estar en los dos, pero es más común en preservada, en un ventrículo rígido, entonces vamos a escuchar cómo cae la sangre con la contracción auricular. Y entonces el S4 es la contracción auricular y en un ventrículo no complaciente o no relajado adecuadamente, como cae la sangre. Y está justo antes del S1. Eso es precisamente la situación que tenemos que vigilar. S4 nos habla de un ventrículo izquierdo que no está relajado, que es el choque de la sangre por la contracción auricular, y el S3, agua que cae en agua. Acuérdense, esto es igual a Q. Vean cómo después de cada tema eléctrico viene algo mecánico. Onda P nos da la contracción precisamente de la aurícula izquierda, o de las dos aurículas, pues. Pero aquí estamos hablando de la de izquierda. QRS nos habla de la contracción ventricular. Vean cómo después del QRS inicia la contracción. Y cuando empieza la relajación es después de la onda T. ¿Ok? Y se repite el ciclo. Estos son los ruidos que escuchamos. Electro, ruidos, curvas de presión. La curva de presión del lado derecho la podemos ver con la presión venosa yugular, que es exactamente lo que vamos a ver del lado derecho. La onda A, contracción auricular; la onda C, que es cuando se cierra la válvula mitral, que puede, en el lado derecho, perdón, la tricuspidia, puede regresar un poquito la sangre, luego se relaja otra vez, y como se relaja y de alguna forma se va a jalar la aurícula, entonces vamos a tener, ¿por qué? Porque se está contrayendo el ventrículo derecho, vamos a tener una onda negativa, pero va a seguir cayendo sangre, y después de eso vamos a tener, cuando ya se abre la válvula tricuspidia en este caso, o mitral si estamos del lado izquierdo, vamos a tener el descenso lleno. Esto es un poquito a lo mejor medio de repetir y repetir y repetir. Les sugiero que sí se metan a ver estas curvas porque nos ayuda mucho a comprender cómo funciona el corazón y por qué se escuchan los soplos donde se escucha. Recuerden, simplemente ya es sístole, diástole. Vean como la diástole dura más que la sístole, es un momento muy importante también en el corazón, y vamos a tener varios momentos en donde tenemos la relajación y la contracción de la aurícula, y es importante que puedan identificarlo porque los soplos también nos permiten así de alguna forma verlos más fácil. Vean cómo si nosotros vemos las presiones del ventrículo, también vamos a tener algunos cambios en la presión y el volumen, ¿no? Cuando se abre la válvula mitral, vean cómo estamos con un volumen de 50 mililitros. Tenemos el incremento de la relajación, ¿ok? Y después podemos verlo de dos formas, ¿no? Ya sea cuando la mitral se abre, perdónenme, el volumen ventricular va a ir aumentando, ¿ok? Y vamos a tener de 50 a 100 mililitros. De aquí vamos a tener el cierre de la válvula mitral, se contrae isovolumétricamente el ventrículo, y de aquí tenemos la apertura de la válvula aórtica, y regresamos a la válvula aórtica se cierra y la relajación isovolumétrica. Me parece más fácil si los explicamos de aquí para acá que de aquí para acá. Por eso reiniciamos. Entonces, vean cómo aumento de volumen, que es la línea de abajo, aumento de presión, y todo esto está jugando. ¿Por qué? Porque algunos, si entran a las salas de hemodinamia o ven algún tipo de catéter invasivo, podrán ver estas curvas de presión del ciclo cardíaco, y por eso es importante. Esto es solo un latido, todo el circuito que hay en el ciclo.
Ahora, la fracción de eyección normalmente, con esta contracción, como les dije, va a sacar entre un 50 y 65% de sangre. Si nosotros sacamos más o menos, como vimos aquí, 50 mililitros, se fijan cómo realmente no va a cero la cantidad de sangre que está dentro del corazón. Empecemos como de 50 mililitros, se llena hasta 100, 110 y sale solo el 50% de la sangre que está ahí o un poco más. Entonces, si nosotros tomáramos más o menos que la cantidad de sangre que sale es aproximadamente 60 y lo multiplicamos por la cantidad de frecuencia cardíaca, la mayoría de los pacientes vamos a tener un aproximado de gasto cardíaco de 5 litros por minuto. ¿Ok? Es importante también recordar que se puede ajustar a la superficie corporal, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, vamos a hacer una frecuencia cardíaca de 70 y tiene 70 mililitros, vamos a tener 4.900 litros por minuto. Pero si esa persona tiene una superficie corporal particular, pues el índice cardíaco podría ser diferente, pero más o menos el índice cardíaco sería alrededor de 3 litros minuto por metro cuadrado. ¿Ok? Ahora, recuerden, si nosotros multiplicamos el gasto cardíaco por las resistencias vasculares periféricas es igual a la presión arterial. ¿Ok? Si aumentan las resistencias vasculares sistémicas, aumenta más la presión arterial diastólica y disminuye el diferencial. El ecocardiograma, por lo tanto, también nos permite ver las cavidades del corazón. Si nosotros lo viéramos un poco así, al revés del corazón, de hecho, los pediatras sí lo ven bien, así de la otra forma, pero nosotros como cardiólogos de adultos usualmente vemos el corazón así. Esta es la parte derecha del corazón, acá vemos el ventrículo derecho, la aurícula derecha, aurícula izquierda y ventrículo izquierdo. Los grandes vasos te alcanzan a apreciar algunas cosas, pero no tan precisos. Eh, pero realmente lo que vemos aquí es el flujo y el movimiento del corazón. Y recuerden que la presión arterial pues va a ser precisamente parte del proceso de perfusión tisular. La presión arterial media nos habla precisamente de qué tan bien se está perfundiendo el tejido. La presión arterial media se calcula con la sistólica más la diastólica por 2, entre 3 todo esto, ¿no? Y pues ya saben ustedes, probablemente es mejor que los médicos medir la presión arterial. Ahora, tenemos varias formas para regular la presión arterial. Una parte es los vasoreceptores aórticos y carotídeos de alta presión, en donde los vasoreceptores lo que hacen normalmente es bradicardia por centro vagal. Por eso ven el masaje carotídeo, que es precisamente jugar con los vasoreceptores aórticos y carotídeos principalmente, pues es activar la bradicardia y por eso incluso los pacientes que tienen taquicardia, utilizamos esta estimulación carotídea para bajar la frecuencia cardíaca, pero por otro lado también, cuando el paciente tiene, no sé, por ejemplo, tenía compañeros que con corbatas muy apretadas, se les podía bajar la frecuencia cardíaca y bajar la presión por las partes aferencias de vago. Y del otro lado tenemos los quimiorreceptores carotídeos. Aquí más bien hay quimio, es decir, que están por los niveles de oxígeno se estimulan, por ejemplo, si hay hipoxemia, causan taquicardia mediada por centros vasomotores. Y por el otro lado tenemos la regulación del sistema de renina, angiotensina, aldosterona, que sin meterme mucho a eso, recuerden que este es un proceso en donde la parte del sistema de a largo plazo, digamos, para poder controlar la presión arterial tenemos varias vías de activación, la actividad simpática, la reducción del volumen circulante o el que tengamos más cantidad de filtrado glomerular de sodio y cloro. Esto activa el aparato yuxtaglomerular, esto activa la renina, que va a ser quien escinde el angiotensinógeno, que es una molécula que viene del hígado, se escinde al cortarse con la renina en angiotensina tipo 1, la ECA, que ustedes recordarán los IECAS, que viene del pulmón, escinde la angiotensina tipo 1 en angiotensina tipo 2 y esta produce vasoconstricción, produce actividad también de otro tipo de hormonas como la aldosterona, activa el centro de placer y también tiene interacción con la hormona antidiurética.
de tal forma que esto nos incrementa la presión arterial, incrementa la reabsorción de sodio y expresión de potasio en el túbulo distal y también produce vasoconstricción. Esto es muy importante que lo recuerden porque cuando vean ustedes el tratamiento de insuficiencia cardíaca y la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca, van a estar constantemente escuchando la sobreactivación del sistema de renina angiotensina aldosterona. Este sistema que hay que repasarlo y hay que tenerlo súper bien en mente porque es parte de. Dentro de la adaptabilidad cardíaca también tenemos la capacidad a través del sistema nervioso simpático de incrementar la demanda con aumento del retorno venoso, aumento de la frecuencia cardíaca y de contractilidad. Esto aumenta la precarga, se acuerdan que vimos precarga hace rato, el volumen sistólico, el volumen latido y por supuesto el gasto cardíaco. Y si nosotros además en el aumento de demanda aumentamos la ventilación, tenemos más aporte de oxígeno